Ya debe estar grabado. Entonces vamos a continuar desde donde lo dejamos. Partiendo desde aquí para continuar con la temática del día de hoy. Vamos a trabajar todo lo relacionado a mezclas, sobre todo mezclas de gases ideales específicamente. Entonces, para hablar de mezclas de gases ideales tenemos que recordar un poquito la química, y además de la química que normalmente ustedes están acostumbrados a trabajar, también tenemos que hablar de dos idiomas en los que se trabaja este tipo de sistemas. ¿A qué me refiero con dos idiomas? Es decir, la base con la que estamos hablando para hacer el análisis de un sistema químico o de un sistema reactivo. Más que la temática que estamos trabajando ahora, que se denomine combustión, en realidad el nombre oficial no debería ser combustión, sino que debería ser sistemas reactivos. Bueno, debería ser, no, es el nombre oficial. Sistemas reactivos. ¿A qué refiere un sistema reactivo? Un sistema reactivo refiere a cualquier sistema que no se encuentre en equilibrio químico. Es decir, que tenga reacciones químicas dentro de su proceso. Entonces, para poder analizar este tipo de sistemas en sistemas reactivos, tenemos que hablar de dos idiomas. Tenemos que hablar de los análisis molares y de los análisis gravimétricos. Tenemos que hablar de los análisis molares y de los análisis gravimétricos. ¿Qué es un análisis molar y qué es un análisis gravimétrico? Básicamente aquí estamos hablando de la base o de... Disculpen que creo que están tocando la puerta aquí. Regálenme un segundito. Hola, disculpen la interrupción. ¿Por dónde? ¿Qué fue lo último que dije? Disculpen. Iba a estar hablando del análisis molar y el análisis gravimétrico. Bien, entonces el análisis molar y el análisis gravimétrico básicamente son dos formas o dos idiomas de hablar de la misma cosa. El análisis molar, se habla del análisis molar cuando estamos analizando un sistema reactivo con base al número de moles que tiene dicho sistema. ¿Cómo cambian las moles? Recuerden, las moles mide cantidad de moléculas. Una mol pues tiene un tamaño, un peso, ¿cierto? Entonces, mide cantidad de moléculas. En cambio, el análisis gravimétrico hace el mismo tipo de análisis, pero con base a la cantidad de masa de la materia que hay. Entonces, si vemos aquí a la derecha, en la parte de arriba tenemos un análisis gravimétrico, que es con base a la cantidad de masa, está midiéndose en kilogramos, y abajo tenemos un análisis molar, que es con base al número de moles. Normalmente estos análisis miden dos cosas diferentes. El análisis molar mide nuevamente cantidad de moléculas. El análisis gravimétrico mide cantidad de masa. ¿Por qué esto es tan diferente? Porque mírese, por ejemplo, que si nosotros estamos hablando de cantidades molares, vámonos al ejemplo de acá abajo. Cuando yo mezclo 3 kilomol de H2, o sea de hidrógeno, y 1 kilomol de oxígeno, me da 4 kilomoles de la mezcla.
Aquí tenemos 3 kilomoles de acá y 3 kilomoles de estos componentes. Pero si estos kilomoles los llevamos, nótese que ¿quién es el elemento que en teoría tiene la menor proporción en esta mezcla? El oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene menos cantidad de moléculas. Pero si llevamos este mismo análisis a una base gravimétrica, la situación cambia por completo. Porque estos 3 kilomoles de hidrógeno se traducen en 6 kilogramos de hidrógeno. Y este 1 kilomol de oxígeno se traduce en 32 kilogramos de oxígeno. O sea que el elemento que tenía la menor composición en la base molar ahora tiene la mayor composición en la base gravimétrica. Entonces son dos formas de, por así decirlo, hablar el mismo idioma, pero con resultados diferentes porque están midiendo la base diferente. El uno mide la masa y el otro mide las moléculas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de análisis de sistemas reactivos, podemos analizar los sistemas reactivos a través de estas dos formas, y las dos formas son completamente válidas. Lo más común es a través de el análisis molar, pero también se puede hacer a través del análisis gravimétrico. Entonces vamos a ver cómo se realiza un análisis molar, por qué esta imagen no debería estar aquí. Ya, discúlpenme que como que hubo una repetición. Ahora sí. Entonces vamos a hablar de un análisis molar y vamos a hablar de un análisis gravimétrico. Para hablar de un análisis molar y para hablar de un análisis gravimétrico tenemos que hablar de primero dos componentes principales. Cuando tenemos una mezcla, la masa total de esa mezcla se representa con la letra M minúscula sub M, que es la masa de la mezcla en un análisis gravimétrico, y se define como la suma de las masas de los componentes individuales en una mezcla. Si usted tiene 50 gases y tiene la masa de esos 50 gases, usted suma todas esas masas y esa es la masa de la mezcla. Lo mismo, el número de moles de la mezcla representado con la letra N mayúscula sub M es la suma del número de moles de los componentes individuales. Si usted tiene 50 componentes y tiene el número de moles de esos 50 componentes, usted los suma toditicos y esa es el número de moles de la mezcla. Oigan, no les pregunté, ¿se me escucha bien? Hombre, sí, se escucha claro. Perfecto. Definido que es la masa de la mezcla y que es el número de moles de la mezcla, tenemos que definir la base fundamental del análisis molar y del análisis gravimétrico. La base fundamental del análisis gravimétrico es la fracción de masa o la fracción másica, y la base fundamental del análisis molar es la fracción molar. ¿Cómo se calcula cada uno de estos factores? Se calcula como la relación, por ejemplo, la fracción másica o la fracción de masa, se calcula como la relación o la división entre la masa de un componente y la masa total de la mezcla. La fracción molar se denomina como el número de moles de un componente sobre el número de moles de la mezcla. Si usted tiene 50 componentes en una mezcla, usted puede calcular 50 fracciones másicas o 50 fracciones molares. ¿Cómo verifica si lo que usted hizo está correcto o tiene algún error? La suma de las fracciones molares de una mezcla entre sí y la suma de las fracciones de masa entre sí siempre tiene que dar 1. Es decir, usted suma todas las fracciones de masa y eso debe dar 1. Usted suma todas las fracciones molares y le debe dar siempre 1. Si no da 1, hubo un error. ¿Por qué? Porque esto es lo que se denomina en matemática como normalización. Es llevar todos los componentes a una base de 0 a 1. 0 no hay nada, 1 es todo. Es como porcentualizar cada uno de los componentes que se encuentran aquí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No hay. Muy bien.
continuar. Esto hasta aquí es relativamente sencillo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cómo se calcula la fracción de masa, ya sabemos cómo se calcula la fracción molar. Entonces, ¿cómo se relacionan las fracciones de masa y las fracciones molares? Las fracciones de masa y las fracciones molares se relacionan en función de las masas molares, tanto del componente independiente como de la mezcla total. La fracción másica, ¿cierto?, es igual entonces a la fracción molar por el número de moles, la masa molar del componente que yo esté analizando sobre la masa molar de la mezcla. Masa molar de la mezcla se refiere a ese dato que tenemos en la tabla periódica de que, por ejemplo, el hidrógeno pesa 1 kilomol por kilogramo, o de que el oxígeno pesa 16 kilomoles por kilogramo, donde la masa de la mezcla tiene que ser igual al número de moles de la mezcla por la masa molar de la mezcla. Son definiciones que se encuentran por defecto. Esto esto no parece una clase como tal de conversión de energía, sino que en realidad parece una clase de química, pero esto tiene su sentido más adelante cuando vayamos ya acercándonos al final de la clase. Bien, listo, ya usted sabe cómo hacer un análisis gravimétrico, ya usted sabe hacer un análisis molar. Ahora tenemos que recordar qué pasa cuando yo mezclo gases ideales y reales en un sistema termodinámico. Existen un montón de leyes de los gases ideales: la ley de Dalton, la ley de Boyle, la ley general de los gases ideales. Existen un montón. Ustedes deberían echarle un repaso a las leyes básicas de los gases ideales que ustedes recordarán en química, y a la ley general, ustedes ya la conocen: P por B, presión por volumen, igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura absoluta de los gases. Esa es la ley general de los gases ideales. Aquí vamos a recordar dos leyes principales: la ley de Dalton, y tal vez una que no es tan común para ustedes, muy probablemente no la hayan escuchado, es la ley de Amagat. La ley de Dalton se denomina ley de Dalton de presiones aditivas, y la ley de Amagat se llama la ley de volúmenes aditivos. Ley de presiones aditivas, ley de volúmenes aditivos. Cada uno habla en su medio o en su forma de un sistema en específico. Entonces vamos a hablar primero de la ley de Dalton, luego de la ley de Amagat. Yo quiero hacer una pregunta, ¿cierto? Esta pregunta es con el fin de ver cómo tienen el concepto de gases ideales. Imagínense que yo tengo un tanque que tiene, por ejemplo, una presión de 600 kilopascales. Ese tanque está presurizado, no tiene agua, tiene solo gases. Está presurizado y tiene una presión de 600 kilopascales. Dentro de ese tanque usted tiene nitrógeno y usted tiene metano. Dos gases, nitrógeno y metano, que se encuentran mezclados en proporciones de 25% nitrógeno y 75% metano. ¿Será que esos gases cada uno de esos gases estará a una presión de 600 kilopascales? ¿Quién me puede decir? Yo creería que sí, profe. Que sí, que todos los gases dentro de ese tanque se encuentran a la misma presión. Ok. ¿Alguien más? Yo diría que no. Que no. Ok.
Que no. Muy bien. ¿Quién más? Como se observa ahí en la figura, pues, la ley de presiones aditivas, entonces yo digo que no están a la misma presión. Ok, muy bien, no están a la misma presión. Es correcto. Es decir, si yo tengo un tanque, ¿cierto? Si yo tengo un tanque que tiene dos gases y ese tanque está presurizado y yo tengo un manómetro y ese manómetro me dice que está a 600 kilopascales, esos gases no van a estar cada uno de manera independiente a 600 kilopascales. Estamos hablando de la ley de Dalton. La ley de Dalton es la ley de las presiones aditivas. ¿Qué dice la ley de Dalton? Vamos a leerla tal cual. La presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si existiera solo a temperatura y volumen de la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Que esa presión que tiene ese tanque de 600 kilopascales no es que el nitrógeno esté a 600 kilopascales y el metano se encuentra a 600 kilopascales. Es que el nitrógeno tiene una presión, el metano tiene una presión y la suma de las presiones tanto del metano como la del nitrógeno me dan la presión de 600 kilopascales. Se llama presiones aditivas. Es decir, cada gas en una mezcla de gases genera un aporte a la presión general de dicho sistema. Si yo tengo 1000 kilopascales, lo mismo, esos 1000 kilopascales están repartidos en cada uno de los gases que se encuentran en esa mezcla. Si yo tengo 50 gases combinados en esa mezcla, el aporte de cada uno de esos 50 gases, la suma de la presión individual de cada uno de esos 50 gases, nos va a llevar a la presión total de dicho sistema. Entonces tenemos el gas A, tenemos el gas B, el gas A tiene una presión A, el gas B tiene una presión B. Cuando yo mezclo los gases, la presión total del sistema será la presión de A más la presión de B. ¿Es claro eso? Sí, claro. Perfecto. Ahora, la ley de Amagat se denomina la ley de volúmenes aditivos. Es básicamente lo mismo que la ley de Dalton, pero específicamente para volúmenes. Me permito leer la definición. La definición dice: el volumen de una mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes que cada gas ocuparía si existiera solo a la temperatura y presión de la mezcla. Es decir, lo mismo. Un gas ocupa un volumen determinado, otro gas ocupa otro volumen determinado. Cuando yo mezclo esos dos gases, van a ocupar ambos un volumen determinado. Gas A tiene un volumen A, gas B tiene un volumen B. Cuando yo mezclo A y B, el volumen total es igual al volumen de A más el volumen de B. ¿Sí es claro eso a lo que quiero llegar? Una preguntita, las diapositivas van a estar en Cintia. El video va a estar grabado en Cintia, no te preocupes. Ingeniero, ¿me podría repetir esa última parte? Ya, dame un momento. Que me están escribiendo. Me está escribiendo el jefe. Ya, listo, ya le respondí. Bien, la última parte con respecto a los volúmenes. Sí, claro. Bien. Imagínate que esto se puede llevar lo mismo a un vaso de agua. Imagínate que tú tienes dos vasos completamente iguales. Tienes un vaso que está a un cuarto de lleno y tienes otro vaso que está a 3/4 de lleno. ¿Qué pasa si tú mezclas los dos vasos? Tienes el volumen del uno, el volumen del otro, te van a dar un vaso completo. Es decir, los volúmenes directamente se suman. El volumen del gas A y el volumen del gas B son como si fueran, es decir, tú analizas el sistema como si los gases fuesen siempre independientes, como si en realidad el gas A nunca estuviese mezclado con el gas B. Y si el gas A y el gas B nunca están mezclados, cada uno va a tener un volumen de manera independiente. Cuando yo los mezcle, el volumen va a ser la suma de los dos volúmenes anteriores. ¿Sí es claro lo que quiero decir?
sea, es como el volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales de cada uno. Exactamente, correcto. El volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales en cada uno de ellos. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, claro. Breve. Bien, perfecto. Entonces, dicho esto, esto implica, ¿cierto?, una relación entre la ley de Dalton y la ley de Amagat. Nótese que si bajo un volumen determinado y una temperatura determinada yo puedo sumar las presiones, y bajo una presión determinada y una temperatura determinada yo puedo sumar los volúmenes, hay una relación intrínseca entre la ley de Dalton y la ley de Amagat. Básicamente la ley de Dalton y la ley de Amagat son la misma ley de gas ideal, solo que la una habla de las presiones y la otra habla de los volúmenes. Pero eso simplemente establece cómo se comportan las propiedades, algunas propiedades intensivas dentro de nuestro sistema, como el volumen, como la presión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se relaciona la ley de Dalton con la ley de Amagat? Se relaciona a través de lo que ya aprendimos, que es la fracción molar. Vamos a definir la relación, la presión de un componente con respecto a la presión de la mezcla, y se conoce como fracción de presión. Y el volumen de un componente con respecto al volumen de la mezcla se llama fracción de volumen o fracción volumétrica. Para gases ideales se cumple que la fracción de presión y la fracción volumétrica, solo para gases ideales, es igual a la fracción molar. Es decir, si usted previamente tiene la capacidad de definir cuál es la fracción molar de un gas, inmediatamente usted tiene la capacidad de calcular cuál es la presión parcial a la que se encuentra dicho componente y cuál es el volumen parcial al que se encuentra dicho componente, solamente conociendo la fracción molar. Repito nuevamente, solo conociendo la fracción molar usted tiene la capacidad de conocer la fracción de presión, la fracción de volumen y por ende la presión parcial a la que está sometida y el volumen parcial al que está sometido cada componente dentro de una mezcla. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cierto? Para interiorizar esto que acabamos de ver. Porfa, les pido que alguien lea el enunciado que estamos viendo aquí. Por favor. Un recipiente rígido contiene una mezcla gaseosa formada por 1.65 kilomoles de nitrógeno, N2, 2.40 kilomol de CO2, 0,95 kilomol de CH4 y 1.10 kilomol de O2 y 0.35 kilomol de De argón, sí. argón, a una temperatura de 347 Kelvin y una presión total de 8.35 megapascales. Suponiendo que la mezcla se comporta como un gas ideal, calcule el volumen del recipiente empleando la ecuación de estado de los gases ideales. Además, determine la fracción molar, la presión parcial y el volumen parcial de cada uno de los componentes de la mezcla. Bien. Entonces tenemos un sistema que tiene una mezcla, tiene nitrógeno, tiene metano, tiene dióxido de carbono, tiene oxígeno y tiene argón. Esa mezcla de gases me da un total, ¿cierto? Y nos están pidiendo definir cuánto es el volumen total del recipiente, cuánto es el volumen que ocupa cada uno de los gases y cuánto es la presión que la presión que tiene cada uno de los gases, ¿cierto? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Entonces, yo aquí tenía planeadito un tablerito para empezar a resolverlo. Vamos a ver si me lee de la tablet la escritura. Bien, perfecto. Sí está funcionando bien. Bien, entonces vamos a resolver este tipo de ejercicios. Lo primero que debemos hacer es definir el número de moles de cada componente. Vamos a separarlo. Se representa nuevamente con la letra N mayúscula. Entonces vamos uno por uno. El número de moles del nitrógeno
es 1.65. kilomol. El número de moles del dióxido de carbono es 2.40. El número de moles del metano es 0.95. El número de moles del oxígeno es de 1.1. Y el número de moles del argón es de 0.35 kilomol. Listo. Ya tenemos el número de moles de cada uno. Entonces vamos a sumar el número de moles totales para calcular el número de moles de la mezcla. Por favor, háganme esta suma. Díganme cuánto da todo. $6.45. 6.45 kilomol. Listo. Eso da un total de 6.45 kilomol. Con 6.45 kilomol, entonces lo primero que deberíamos hacer es calcular el volumen total de recipiente que tiene este sistema. Para poder calcular el volumen total usamos la ecuación de gases ideales: presión por volumen igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura absoluta del sistema. ¿La presión la tenemos? Sí, sí la tenemos. ¿El volumen lo tenemos? Claro que sí lo tenemos. ¿El número de moles lo tenemos? Claro, 6.45. La relación de gases ideales. ¿Quién me recuerda cuánto es el valor de la constante de gases ideales? Chicos, nadie se acuerda de la constante de gases ideales. No es 8.314, algo así. 8.314, ¿pero qué? Joule, De Julio, mols, Kelvin. ¿Cómo? Disculpa. Joule sobre mol por Kelvin. O sea, kilojoule, porque estamos hablando en el orden de los kilos. Kilojoule, kilomol, Kelvin. Kilojoule, kilomol, Kelvin. Bien. Ya teniendo todo eso, entonces podemos calcular el volumen. El volumen no es más que, lo despejamos de acá, la presión. El número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura sobre la presión. Pues vamos a ir reemplazando. Entonces, número de moles 6.45
kilomol. Por la constante de gases ideales, 8.314 kilojoule kilomol Kelvin, por la temperatura absoluta, que según el ejercicio es de 347 Kelvin. Todo esto sobre la presión, que es 8.35 megapascales. Esto está en el orden de los kilos, así que eso hay que transformarlo de megapascal a kilopascal, y eso es 8350 kilopascal. No, me comí el cero del 8350 kilopascal. ¿Cuánto nos da el volumen de recipiente? Kilomol con kilomol se va, Kelvin con Kelvin se va, y esto era si no estoy mal, si la memoria no me falla, cuando tú tienes el producto de kilopascales por metro cúbico, esto es igual a kilojoule. Lo mismo, si tú tienes kilojoule y lo divides entre los kilopascales, esto te va a quedar en metro cúbico. Creo que alguien levantó la mano, me pareció escuchar. Sí, 2.23. 2.23 metros cúbicos. 2.23 metros cúbicos. ¿Veis por qué no se escribe? Yo lo escribí acá y no aparece en la pantalla. Espérense un momentico, chicos, que no sé qué está pasando, pero yo lo escribo acá en la tabla y no aparece no está apareciendo lo que estoy escribiendo. Déjenme, yo reinicio aquí la aplicación en la tablet y vuelvo a entrar ahora. Ahora sí. ¿Esto es dio cuánto? 2.23 metros cúbicos. ¿Me confirmas, porfa? Sí, eso da. Perfecto. Entonces eso dio 2.23 metros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen total del recipiente. Ya tenemos el primer puntico que nos pide ahí. Listo. Segundo punto, determinar la fracción molar de cada componente, la presión parcial y el volumen parcial. Entonces vamos a determinar ahora las fracciones molares de cada uno de los elementos que tenemos aquí. Entonces vamos a calcular la fracción molar. El primero es el nitrógeno. La fracción molar de nitrógeno no es más que el número de moles del nitrógeno sobre el número de moles de la mezcla. ¿Cuántos moles tiene el nitrógeno? 1.65 kilomol. ¿Y cuántos moles tiene la mezcla? 6.45 kilomol. ¿Cuánto nos da la fracción molar de nitrógeno? Trabajen con dos cifras decimales. Dos cifras decimales y redondeen.
0.26, ingeniero. 0.26. Eso daba 0. ¿Qué en realidad? 0.25. 0.2558. Ok, 0.26. Muy bien. Listo. Siguiente. Vamos a calcular la fracción molar del dióxido de carbono. Es igual al número de moles del dióxido de carbono sobre el número de moles de la mezcla. Número de moles del dióxido de carbono, 2.40 kilomol sobre 6.45 kilomol. ¿Cuánto da eso? 0.37. 0.37. Muy bien. Vamos a calcular el siguiente. La fracción molar del metano. La fracción molar del metano es igual al número de moles del metano sobre el número de moles de la mezcla. Es decir, ¿cuántos moles tiene el metano? 0.95 kilomol sobre 6.45 kilomol. ¿Cuánto da la fracción molar del metano? 0.15. 0.15. Viene la fracción molar del oxígeno. La fracción molar del oxígeno es igual al número de moles del oxígeno sobre el número de moles de la mezcla, es decir, 1.1 kilomol sobre 6.45 kilomol. ¿Eso da cuánto? 0.17. Ya va que aquí se me... Eso me da Y de O2 es igual a 0.17. Y por último, pero no menos importante, voy a subir un poquito aquí. La fracción molar, ¿cuál era el último componente? El argón. La fracción molar del argón es igual al número de moles del argón sobre el número de moles de la mezcla. Y eso es igual a, ¿cuántos moles tiene el argón? 0.35. Sobre 6.45 kilomol. ¿Cuánto nos da eso? 0.05. 0.05. Nótese entonces que en todos los casos la fracción molar es adimensional, porque siempre estamos dividiendo kilomol sobre kilomol. ¿Cómo verificamos que esto esté correcto? Sumando todas las fracciones molares, deberían dar ¿cuánto? 1. Deberían dar 1. Por favor, verifiquen. 0.26. 1. 0.26 más 0.15 más 0.37 más 0.17 más 0.05, y eso debería dar 1 o muy aproximadamente 1, de pronto por el redondeo. Sí, da 1. Sí, da 1. Sí, genial. Perfecto. Pues ya tenemos el segundo punto, que es el cálculo de las fracciones molares. Ahora tenemos que calcular cuánto es cuántos son las presiones parciales y cuáles son los volúmenes parciales a los que está sometido estos componentes.
¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Ingeniero. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces ahora vamos a calcular las presiones parciales. ¿Cómo calculamos las presiones parciales? Ya teniendo las fracciones molares, nosotros sabemos que, ¿cierto?, existe una relación que representa las fracciones molares y las presiones parciales, de tal forma de que, por ejemplo, la presión, ¿cierto?, del nitrógeno con respecto a la presión de la mezcla es igual a la fracción molar del nitrógeno. De esta forma, entonces, la presión del nitrógeno es igual a la fracción molar del nitrógeno por la presión de la mezcla. Eso es, ¿cuánto es la fracción molar del nitrógeno? Ya la tenemos acá arriba, la fracción molar del nitrógeno es 0.26. ¿Y cuánto es la presión total de la mezcla? Según el ejercicio, 8.35 megapascales. 0.26 por 8.35 megapascal. ¿Cuánto da eso? $2.17. 2.17 17, sí. megapascales. Listo. Esta expresión la podemos repetir para cada uno de los componentes. Entonces vamos uno por uno. La presión, ya tenemos la del nitrógeno, viene la presión del dióxido de carbono es igual a la fracción molar del dióxido de carbono por la presión de la mezcla. Es decir, ¿cuánto era la fracción molar? Para no andar subiendo, si de pronto alguien la tiene o alguien la anotó, ¿cuánto es la fracción molar del dióxido de carbono? Nadie la anotó. Bueno. La fracción molar del dióxido de carbono, 0.37. Entonces, 0.37 por 8.35 megapascales. ¿Cuánto da eso? $3.09. 3.09 megapascales. La presión parcial, ¿cuál es el siguiente? Del metano. Es igual a la fracción molar del metano por la presión de la mezcla. ¿Cuánto es la fracción molar del metano? 0.15. 0.15 por 8.35 megapascales. ¿Cuánto da eso? 1.25. ¿Cuánto? 1.25. 1.25 megapascales. Muy bien. Siguiente. La presión, después viene el oxígeno, la presión del oxígeno es igual a la fracción molar del oxígeno por la presión de la mezcla. ¿Cuánto es la fracción molar del oxígeno? 0.17. 0.17 por 8.35 megapascales. ¿Cuánto da eso? 1.42.
1.42. Carajo, Luisa, despertaste. Ja, ja, ja. Y por último, la presión de el argón no es más que la fracción molar del argón por la presión de la mezcla. ¿Cuánto era la fracción molar del argón? 0.05 por 8.35 megapascales. ¿Cuánto nos da? 0.42. 0.42 megapascales. Listo. Ya tenemos las presiones parciales de cada uno de los componentes, la del nitrógeno, la del dióxido de carbono, la del metano, la del oxígeno y la del argón. Siguiente punto, chulito. Y por último nos queda el volumen parcial de cada uno de los componentes de la mezcla. Hacer exactamente lo mismo, pero para los volúmenes. ¿Qué sabemos? Que el volumen, por ejemplo, del nitrógeno con respecto al volumen de la mezcla es igual a la fracción molar. No sé por qué le puse I, no le puse de una, a la fracción molar del nitrógeno. De esta forma, el volumen del nitrógeno es igual a la fracción molar del nitrógeno por el volumen de la mezcla. ¿Cuánto era la fracción molar del nitrógeno? Otra vez hay que subir para acá, 0.26. 0.26 que multiplica a el volumen. ¿Cuánto era el volumen total? Que no me acuerdo, 2.23 metros cúbicos, que fue el volumen que calculamos. 2.23 metros cúbicos. ¿Cuánto da eso? $0.58. 0.58 metros cúbicos. Muy bien, y vamos, entonces repetimos uno por uno. El volumen del dióxido de carbono no es más que la fracción molar del dióxido de carbono por el volumen de la mezcla. La fracción molar del dióxido de carbono es 0.37. Por 2.23 metros cúbicos. ¿Cuánto da eso? $0.83. 0.83. Sí. 83 metros cúbicos. El volumen, el siguiente sería el metano, CH4, no es más que la fracción molar de CH4 por el volumen de la mezcla. La fracción molar de metano era 0.15 por 2.23 metros cúbicos. $0.33. 0.33
metros cúbicos. Queda el oxígeno y el argón. O me volé alguno. Nitrógeno, dióxido de carbono, metano, oxígeno y argón. No, está bien. El volumen del oxígeno no es más que la fracción molar del oxígeno por el volumen de la mezcla. La fracción molar del oxígeno era 0.17 que multiplica a 2.23 metros cúbicos. ¿Cuánto nos da eso? 0.38. 0.38 metros cúbicos. Y por último, el volumen del argón tiene que ser igual a la fracción molar del argón por el volumen de la mezcla. La fracción molar del argón es 0.05 y el volumen de la mezcla es 2.23 metros cúbicos. ¿Eso cuánto da? 0.11. 0.11 metros cúbicos. Y listo. Ahora, si usted quiere verificar que tanto los volúmenes como las presiones están correctas, usted suma, por ejemplo, todas las presiones que usted calculó y debe ser igual a la presión total, o sea, 8.35. O usted suma todos los volúmenes y debe ser igual al volumen total, 2.23. Luisa, haznos el favor, suma todos los volúmenes. Da 2.23. Da 2.23, correcto. Entonces, el análisis está correcto. Por favor, ahora suma todas las presiones. $8.17. 8.10 y cuánto. No. Entonces las presiones están malas porque era 8.35. Sí, 8.35. Sí, da 8.35. Sí, ingeniero. Jalita. Ya va, estoy revisando. Sí, 8.35. Ya había sacado la calculadora. Listo. Entonces con esto, este ejercicio ya queda resuelto. Entonces, es relativamente sencillo. Si usted sabe sumar, restar, multiplicar o dividir, este tipo de ejercicio está hecho. El problema es que usted no sepa ni nada de eso. ¿Vale? Pues dicho esto, ya podemos entrar a la temática, a una temática más energética, que es la definición de las propiedades.
La definición de las propiedades. De las propiedades. Esto creo que mejor lo voy a editar aquí con el tablero. Más que con la diapositiva. Regálame un momento. Bien. Entonces, todos sabemos que existen propiedades en un sistema, ¿cierto? Y que, por ejemplo, cuando usted tiene un tanque, un recipiente o un objeto, ese objeto tiene o una energía interna, o una entalpía, o una entropía determinada que está definido ¿por qué? Por ejemplo, la presión y la temperatura a la que éste se encuentre sometido, ¿cierto? Por la presión y la temperatura a la que éste se encuentre sometido. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos un tanque. Aquí voy a poner una línea divisoria. No se preocupen que la grabación de todo esto se los voy a montar en Cintia, y además les voy a montar el tablero con los ejercicios y las explicaciones resueltas. No se preocupen por eso. Entonces, imaginémonos que yo tengo o que tenemos un tanque. Ese tanque, ¿cierto?, tiene un conjunto de gases, ¿cierto? Ese conjunto de gases, en total, ¿cierto? Si lo vemos como un todo, no como gases independientes, sino que lo vemos como un todo, ese conjunto de gases que ese tanque tiene, que lo hacen estar a una presión y a una temperatura determinada, hace que ese tanque tenga una energía interna dada. Una energía interna que se mide en kilojoules. O sea, es una energía interna total, no por unidad de masa, total. Recordemos entonces lo siguiente. ¿A qué es igual la energía interna total de un sistema? Si fuese una única sustancia, al producto de la masa, ¿cierto? Al producto de la masa por la energía interna por unidad de masa de esa sustancia, ¿cierto? Esta energía interna por unidad de masa de la sustancia es lo que ustedes encuentran tabulado, es lo que ustedes encuentran en las tablas de termodinámica. Y es lo que ustedes dicen, bueno, a esta temperatura y a esta presión, la energía interna por unidad de masa de este cuerpo tiene este valor. ¿Estamos claros hasta aquí? Todo normal, ¿cierto? Señor. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si este tanque no es una sustancia única, sino que es una mezcla de sustancias? Es decir, esta energía interna sería la energía interna de una mezcla. Como ya nosotros vimos, las propiedades básicamente dependen del número de componentes que nosotros estemos trabajando. En este caso, la energía interna total de la mezcla tiene que ser igual a la energía interna que aporta cada uno de los componentes. Entonces sería la energía interna del componente 1 más
la energía interna del componente 2 más la energía interna del componente enésimo. Es decir, el aporte que tiene cada uno de los componentes que están en la mezcla. Si hay 5 componentes, pues es la energía del componente 1 más el componente 2 más el 3 más el 4 más el 5. ¿Cierto? Es un aporte individual de cada uno de ellos que me va a generar entonces una energía interna total de dicha mezcla. Si yo utilizo la definición de energía interna total individual, yo reescribo esto como la energía interna de la mezcla no es más que el producto de la masa del componente 1 por la energía por unidad de masa del componente 1 más la masa del componente 2 por la energía interna del componente 2 más punto suspensivo la masa del componente enésimo por la energía interna del componente enésimo. Es decir, yo tengo, para yo poder calcular la energía interna total de un sistema, tengo que calcular las energías internas totales de cada uno de estos sistemas. Y esto matemáticamente se puede, al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumando uno por uno. O sea que esto, ¿qué es? ¿Una qué? Chicos. Una sumatoria de energía. Una sumatoria de componentes. Entonces la energía interna de un sistema o de una mezcla se puede reescribir como la sumatoria desde 1 hasta K, perdón, desde 1 hasta N de no, desde 1, perdón, no lo voy a poner así, sino que es que estoy buscando la nomenclatura completa. Sería desde I hasta K, ¿cierto? Con N iniciando en I, de M sub I por U sub I. Es decir, estoy sumando el producto de cada uno de estos ítems que estoy viendo yo aquí. Calculo, sumo, calculo, sumo, calculo, sumo, calculo, sumo. ¿Vale? Ahora, esto no solo es válido para una propiedad como la energía interna. También es válido para todas las propiedades que ustedes conocen. Es válido para la entalpía, es válido para la entropía, es válido para la conductividad, es válido para los calores específicos. Para todas las propiedades, esta relación se mantiene. Ahora, si yo lo que necesito es tratar a mi sistema como un todo, ¿cierto? ¿Qué sé yo de la energía interna de la mezcla? Que al tratarlo como un todo, la energía interna de la mezcla yo lo puedo escribir como la masa de la mezcla y la energía interna por unidad de masa de la mezcla. Si yo puedo hacer esto, entonces yo puedo reemplazar esta expresión que tengo acá abajo como la masa de la mezcla por la energía
interna de la mezcla, y esto es igual a la sumatoria de los M sub I. Eso, lo demás lo voy a omitir para hacerlo más ágil, o los U sub I. Si a mí lo que me interesa no es calcular la energía interna total, sino calcular la energía interna por unidad de masa de este sistema como si fuese un todo, es decir, calcular el U minúscula M, es yo voy acá, U minúscula sub M tiene que ser igual esta masa molar de la mezcla que está multiplicando, pasa a dividir, y esto nos queda la sumatoria de M sub I sobre M sub M por U sub I. Pero según lo que hemos venido hablando, ¿qué es M sub I sobre M sub M? La masa de la mezcla. No, la masa de la M sub M de M es la masa de la mezcla. M sub I sobre M de M, ¿qué es? La fracción ¿La fracción cuál? de la molar No, de la mezcla. pero estamos hablando de masa. La fracción masa. Ajá, de la masa. No, ojo, fracción molar y fracción masa no son lo mismo. O sea que yo puedo reescribir esto como la sumatoria de las fracciones de masa por la energía interna por unidad de masa de cada uno de los componentes. ¿Sí es claro a lo que quiero llegar? Es decir, si usted necesita programar este sistema como una única sustancia pura y solo necesita conocer su propiedad, lo calcula de esta forma. Si quiere conocer el valor total de la variable de la propiedad, usted lo puede calcular de esta forma. ¿Sí es claro a lo que quiero llegar? Ingeniero. Ahora, esta misma expresión se puede hacer para un balance molar. Esta misma expresión se puede hacer para un balance molar. Para un balance molar, ¿cierto? Todos los factores, y se los voy a mostrar, todos los factores cambian. Cada vez que usted vea un balance molar, esto que acabamos de ver es el balance, el análisis gravimétrico. El análisis molar, ¿cierto? La energía interna, todas las variables que están con base molar se escriben con una raya en la parte de arriba. Entonces, la energía interna de la mezcla ya sería entonces la sumatoria del número de moles por la energía interna por unidad de mol. No de masa, sino de mol. O sea, ya no sería kilojoule kilogramo, sino kilojoule kilomol. Y la energía interna por unidad de mol de la mezcla, entonces sería igual a la sumatoria de las fracciones molares por la energía interna por unidad de mol. ¿Cómo se hace? Exactamente de la misma forma. Yo tengo ya, aquí no tengo la energía interna por unidad de masa, sino que es energía interna por unidad de mol. Esta energía se define como el número de mol por la energía interna y se va desarrollando exactamente de la misma forma. La única diferencia es que se hace con base molar y no con base de masa. Así se calculan todas las propiedades en base molar, en base gravimétrica para una mezcla de gases. Todas las propiedades. Pues ya me puedo devolver aquí. Y entonces miren, por ejemplo, la energía interna de una mezcla es la sumatoria de las energías internas, es decir, el producto de la masa por sus energías internas, o en su base gravimétrica el producto del número de moles por la energía interna. Y así usted se puede ir a calcular cada una de las variables que usted está trabajando y cada una de las propiedades que usted conoce. Entonces, dicho esto, ustedes han aprendido el día de hoy cómo se calculan las propiedades de
una mezcla de sustancias. ¿Vale? Entonces, siendo las 9:25 de la mañana, vamos a terminar por el día de hoy. Y la próxima clase iniciamos oficialmente con la temática de combustión. ¿Vale? Listo, ingeniero. Bueno, preguntas hasta aquí, dudas. Bueno, me alegra que no haya Bueno, hasta duda. ahora ninguna. No sé. Todo bien. Bueno, me alegra que no haya duda. Entonces, por esto hemos terminado por hoy. Nos vemos la clase del viernes. El viernes que tengo clase con ustedes, ¿cierto? Sí, a las 2. Listo. Nos vemos el viernes. Y con la ayuda de Dios, el viernes es la última clase virtual y ya iniciamos presencial la próxima semana. Listo, ingeniero. Tenga buen día. Listo, chicos. Listo, ingeniero. Que tengan un buen día. Listo, ingeniero, que pase bien.